Buenas tardes chicos, les habla el profesor Henry Ruiz y en esta oportunidad para el curso de comunicación vamos a tratar el tema funciones del lenguaje. Antes de conocer las funciones del lenguaje, vamos a recordar un poco qué es el lenguaje. El lenguaje es la capacidad o facultad innata, exclusivamente humana, que permite al hombre comunicarse a través de signos. Entonces, esta facultad que es el lenguaje va a permitir la adquisición de una lengua, ya que la lengua es el sistema de signos lingüísticos, ¿verdad? Recordemos un poco el tema de planos de lenguaje. Y el uso que nosotros hacemos de la lengua se llamará habla, ¿verdad? La materialización, concretización de la lengua, a eso lo llamamos habla. Ahora, otro tema que también debemos recordar es la comunicación. ¿Qué es la comunicación? La comunicación es el proceso por el que se intercambian mensajes entre dos o más participantes con el fin de transmitir o recibir información u opiniones distintas. Mucho cuidado, no confundamos lenguaje con comunicación. Como ya mencioné, el lenguaje es propio del hombre, exclusivo del hombre, pero la comunicación no, ¿verdad? Existe comunicación humana y no humana, así que el hombre se puede comunicar, pero también las plantas y los animales. Los elementos que nosotros conocemos de la comunicación se daron por procesos, ¿verdad? Hay tres teóricos muy importantes que van a postular estos elementos. Por ejemplo, el primero fue Aristóteles. Para él, el acto comunicativo tenía tres elementos. Luego va a venir Bierrer, ¿verdad? Y el que nosotros conocemos en la actualidad es de el lingüista Robert Jacobson. Por ejemplo, para Aristóteles, el acto comunicativo solamente tenía tres elementos, que era el orador, la persona que habla, ¿verdad? El discurso, que sería el mensaje, ¿verdad? Y el auditorio, que sería el receptor. Pero luego, siglos más adelante, ¿verdad? El lingüista Roman Jakobson va a postular los elementos de la comunicación como hoy en día lo conocemos, ¿no? Lo que siempre hemos aprendido, quizás desde primario, ¿no? Entonces los elementos serán el emisor, el mensaje, el receptor, el contexto, el canal y el código. Esto va a ser muy importante para conocer las funciones del lenguaje porque cada función se va a relacionar con un elemento de la comunicación. Ahora lo vamos a ver. Por ejemplo, tenemos funciones del lenguaje, según Jacobson. A ver, como dije, cada elemento de la comunicación va a tener una función comunicativa, ¿verdad? Una función de lenguaje. Ahora, también cabe mencionar que Karl Bauer va a postular tres funciones del lenguaje inicial. ¿Cuáles son esas tres funciones del lenguaje iniciales? Son la función expresiva, que se relaciona con el emisor, la función referencial, que se relaciona con el referente, y la función apelativa, que se relaciona con el receptor. Luego vendrá Jacobson y va a complementar estas funciones, ¿verdad? Él va a agregar la función poética o estética, que se relaciona con el mensaje, la función metalingüística, que se relaciona con el código, y la función fática, que se relaciona con el canal, ¿verdad? Entonces la función del lenguaje se debe a dos teóricos, a Karl Bauer, ¿ya? Y, que era matemático, y al lingüista Roman Jakobson, ¿verdad? Uno proporciona tres elementos y el otro complementa con tres más. A ver, veamos cada uno de ellos. Primero, chicos, ustedes antes de iniciar, van a tener que copiar en su cuaderno y van a completar las funciones, ¿ya? De acuerdo a lo que yo diga. Lo pueden copiar tal como yo lo digo o con sus propios términos, con sus propias palabras, no hay problema, ¿ya? Comenzamos. Función referencial. Se relaciona con el referente. Esta función consiste en darnos ideas objetivas de la realidad, ¿verdad? Ideas que se pueden contrastar entre verdadero o falso, cosas reales, ¿verdad? Por ejemplo, podría decir yo, el fenómeno del niño ocasionó muchas pérdidas en Piura, ¿verdad? Es un enunciado, ¿verdad? Que se puede contrastar entre verdadero o falso y se puede apreciar en la realidad.
¿Qué más? Ayer en Lima hubo una temperatura de 29 grados, ¿verdad? Es una realidad exterior, objetiva, ¿verdad? Ahora, siguiente función. Función expresiva. La función expresiva se relaciona con el emisor. ¿Por qué? Porque el emisor va a exteriorizar sus sentimientos y emociones. Va a expresar lo que él siente, ¿verdad? Por ejemplo, cuánta alegría me da el verte aquí, ¿verdad? Está expresando lo interior del mismo, ¿verdad? O puedo decir, siento mucho lo que le pasó a tu mascota, ¿verdad? ¿Verdad? Estamos. Qué calor, qué belleza, qué infortunio, ¿verdad? Todo cuando expresa cosas internas del emisor es función expresiva. Otra función es la función apelativa. La función apelativa tiene como finalidad mover la respuesta del receptor, por eso se relaciona con el receptor, cambiar su opinión o su conducta. Puede ser un mandato, una orden, una sugerencia, ¿verdad? Por ejemplo, desaparece, desaparécete en este momento, ¿verdad? Una orden, ¿no? O puede ser un mensaje publicitario, ¿no? Oportunidad única en Saga Falabella, ¿verdad? No te vayas, por favor, puede ser un ruego. Todo aquello que va dirigido al receptor para cambiar su conducta es función apelativa. Siguiente, función poética. Esto se relaciona con el mensaje. La finalidad de la función poética es embellecer, ¿verdad? Es embellecer, adornar el lenguaje. Entonces acá lo constituyen los poemas, los versos, las canciones o los refranes, ¿verdad? Puedo decir, juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver, ¿verdad? Cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer. Todos los versos, refranes, poemas, canciones, cuando yo embellezco el mensaje, es función poética o también llamado función estética. Luego tenemos la función fática, ¿ya? Ahora, a ver, acá hay un error. Con el código está relacionado la función metalingüística, ¿ya? Acá sí vamos a tener que cambiar, ¿ya? Con el código se relaciona la función metalingüística. Ahí usted lo corrigen, por favor, ¿ya? No dice código, ahí va función metalingüística. ¿Y la función metalingüística en qué consiste? Cuando se habla del propio lenguaje. Cuando yo estudio la lengua, ¿verdad? Con la propia lengua, es algo, ¿verdad? Curioso. Cuando yo quiero estudiar lenguaje, lo hago a través de palabras, ¿no? A través de la misma lengua. Por eso se habla de función metalenguaje, ¿ya? Entonces, cuando yo estudio la lengua, estoy empleando una función metalingüística, ¿verdad? Que tiene que ver con el código. Entonces, todas las normas gramaticales, ¿verdad? Todos los usos gramaticales, reglas de tildación, signos de puntuación, todo lo que tenga que ver con el lenguaje mismo, con el estudio de la gramática o del lenguaje, es función metalingüística. Por ejemplo, esta es función metalingüística, ojo, ¿eh? La palabra fluido tiene dos sílabas, flu y do, ¿verdad? Estoy hablando del lenguaje, ¿verdad? El lenguaje es una capacidad inherente en el ser humano, ¿verdad? El verbo marca acción, el sustantivo tiene género y número. Todo lo que yo diga del lenguaje mismo, a través del lenguaje, es función metalingüística. Acá cambio, por favor, ponen función metalingüística. Y por último, tenemos la función que se relaciona con el canal, función fática, ¿ya? Ahí, como les digo, corrigen y ponen función fática, acá, ¿ya? La función fática tiene como finalidad iniciar, prolongar o finalizar una conversación o un diálogo. O, en otras palabras, ver el estado del canal, si el canal es óptimo o no, si me pueden oír o no, o prolongar o dar inicio a una conversación. Por ejemplo, será, aló, aló, ¿están allí? Buenos días, uno 2 3 probando, por ejemplo, cuando quiero probar el micro, ¿verdad? Y dar inicio a mi charla o mi discurso, ¿verdad? O cuando me despido, ¿no? Dar finalizar a un diálogo, ¿no? Adiós, hasta luego, ¿verdad? Etcétera. ¿Ya? Entonces ahí lo corrigen, por favor. Entonces tenemos función referencial, función expresiva, función apelativa, función metalingüística, función poética y función fática. ¿Estamos? Entonces, esas son las 6 funciones del lenguaje. A ver, tenemos ejercicios. Estos ejercicios, por favor, quiero que ahorita
¿verdad? Lo realicen, le tomen foto y me lo presenten por el WhatsApp, ¿ya? Por el grupo de WhatsApp para ver, constatar su asistencia. Igual, cualquier duda me lo pueden hacer por el foro. ¿Estamos? Yo lo voy a ayudar con las tres primeras. A ver, invítame un pastel. ¿Qué función es? Invítame un pastel. Yo estoy queriendo motivar la conducta del receptor, ¿verdad? Entonces, estoy dando una, bueno, no una orden, ¿no? Sino como un mensaje para el receptor, ¿verdad? Entonces, ¿quién se relaciona con receptor? La función ¿qué? A ver, chicos, la función ¿qué? Apelativa, ¿verdad? Y la función apelativa también se llama conativa. Bueno, me olvidé decirlo, ¿no? Entonces sería la A con la última, ¿no? Función conativa. Siguiente. ¿Qué quieres, mi reinita? ¿Qué quiere mi reinita? ¿Verdad? ¿Qué quiere mi reinita? ¿Verdad? Estoy expresando que una emoción, ¿verdad? Un sentimiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué será? Función emotiva. Luego diré, la Bolsa de Valores de Lima elevó su índice. Es algo objetivo, algo real, una proposición. Se relaciona con la función referencial. ¿Ya? Luego tengo un dicho, un refrán. Luego tengo, ¿cómo se llama? Un mensaje en el cual pruebo el canal, ¿verdad? Y luego tengo una pregunta que tiene que ver con el lenguaje. Ya, eso ustedes lo van a resolver, le toman foto y me lo presentan al grupo. Luego también van a resolver esos ejercicios, ¿ya? Y ya me lo presentan todo con la clase, ¿ya? O sea, preferiblemente en el portal. ¿Vamos? Eso sería todo. Muchas gracias.